Hola. Empezamos bailando, porque mi charla es difícil. Mi charla es muy difícil. El tema de mi charla es cambiar el mundo. Y tengo 10 minutos para convencerlos a todos ustedes, son muchos, de que cambiar el mundo es posible. Que cambiar mundos es posible con esta energía. Gracias, Michael. Gracias, Edgardo. Esta es la energía. Esta es la fuerza. Es el talento, es el coraje, es la creatividad que tienen los jóvenes, como ellos, cuando tienen la oportunidad de descubrir que tienen ese poder. Lo tienen que descubrir. Esta noche, si me hubiera tocado hablar a la mañana, estaba más complicada que ahora a la tarde. Ahora estoy más tranquila, porque todo TED Buenos Aires, de alguna manera, recorrió esta línea de desarrollo de la creatividad, emoción, arte y confianza en otras capacidades humanas. Bueno, yo querría, porque también han hecho participar al público, descubrir un poco cuál es la energía y la emoción acá. Me siento realmente valiente porque puedo decir la danza y la política tienen que ver. Vengo a hablar de arte y transformación social. La danza y la política tienen mucho que ver y hoy ya lo entienden ustedes, porque la danza es la organización del movimiento, es la organización de la emoción. ¿Y la política qué es? Es exactamente lo mismo, la que nos gusta y la que no nos gusta. Entonces, pregunto, acá en la sala, ¿hay 5 personas, pero verdaderamente 5 que levantarían la mano así? ¿El mundo se puede cambiar? ¡Ya! ¿Qué lo parió? Buah. Estas personas, cuando no vienen a TED, tienen otros destinos. Entonces uno tiene como esta idea genial. Yo tengo esta pasión y tengo esta emoción, el mundo se puede cambiar. Tengo gente que me quiere. Entonces me reúno con los que me quieren, los convenzo que se puede cambiar. Ellos tienen otra gente que los quieren, se reúnen, bueno, y así la vida estalla, la idea estalla. No es así. Esas personas se reúnen, los que levantaron la mano lo saben, con los que los quieren en el asado del domingo. Entonces dicen, bueno, mira, el mundo se puede cambiar. Entonces la cuñada, que ya hablamos hoy de la cuñada, ¿no? El yerno dice, bueno, mira, ¿por qué no hablamos, Inés, de una cosa un poquitito menos densa? Después sí, por supuesto. Y la verdad es que uno quiere que lo quieran, yo quiero que me quieran. Entonces digo, sí, los chicos, ¿cómo están? Es decir, tengo otros temas, ¿no es cierto? No es que no tenga otros temas. Bueno, la verdad de la cuestión es que las personas en general piensan que el mundo no se puede cambiar. Y esto no es una descalificación de nadie. Hay una verdad instalada, una representación social que dice, las personas no cambiamos, y mucho menos la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Después hay otra persona que dice, no, momentito, el mundo por supuesto que se puede cambiar, porque yo intenté cambiar el mundo, me fue mal. Entonces, esas personas son inteligentes, prudentes, razonables, la vida les dio una lección, entendieron todo, bueno, cuando yo era joven, y dicen, no lo intento más. Esas personas no son cualesquiera, esas personas son como tornillos, imagínense, tuercas que hacen trac, 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 fa. La capota de hierro que está arriba de nuestra cabeza, el mundo no se puede cambiar. Y hay otras personas, yo estoy entre esas personas, así que levanto la mano, y por ahí hay otros que pueden levantar la mano también, que pensamos, hay mundos que acotadamente se pueden cambiar. Es posible cambiarlos. Y si tenemos el coraje, la insistencia y la persistencia suficiente para entender que podemos esperar, esos cambios y esos pequeños mundos se juntan con otros mundos. Y a veces no hay que hacer demasiado. Pero se producen los caminos cruzados, los corrimientos, las itinerancias, los flujos, y se arma la desmesura. Porque es cierto que el mundo se cambia desde ese poco que se puede cambiar, pero ojo, que se cambia desde la generación de la desmesura que el cambio requiere. Bueno, yo pude cambiar. Yo soy bailarina, como dijeron. Soy coreógrafa, pero las bailarinas morimos bailarinas, esta es una verdad. Entonces, yo soy bailarina, estas fotos que están mirando me llenan a mí de emoción, porque yo fui enormemente feliz teniendo la
el lujo, el privilegio de desarrollar mi carrera con personas talentosísimas. Las estoy mirando ahí. Y de verdad, me late el corazón y digo, wow, qué rica que ha sido mi vida ahí. Por ejemplo, Mogileski, que lo escuchaban hoy, era un músico de ese talento con el que yo digo, yo pude trabajar con Mogileski. Sin embargo, al rato entendí que me estaba como colocando en una carrera de danza moderna y danza contemporánea en la Argentina y en el mundo, y bailaba en los teatros que quería, y me invitaban a los festivales que quería, y por suerte los críticos decían, bueno, qué bueno, puede bailar, está buenísimo. Los managers, Dios mío, aparecieron los managers, que son los que de verdad habilitan la cosa, ¿no? La gente que uno lo vende a uno. Y yo dije, a ver, bueno, ¿cómo es mi carrera? Y proyecté una imagen hacia arriba, hacia adelante, y esa imagen no me gustó, porque yo sentí que ese mundo no tenía dónde estallar. Digamos, todos queremos ser importantes. Yo quiero ser importante. Ustedes quieren ser importantes. Lo importante no es ser importante. Lo importante, si uno es de verdad ambicioso, esto no es ningún renunciamiento, lo que les voy a contar, lo importante es ser parte de algo que es muy importante. Eso es verdaderamente importante y además lleva una enorme felicidad. Entonces, en la Argentina, somos argentinos y lo sabemos, en los años 90 vivimos una historia bastante mezquina en relación a ser importantes y exitosos, y estábamos excitadísimos entrando a las puertas del primer mundo, y entonces el crecimiento económico era muy importante, la estabilidad era muy importante y la desigualdad era descomunal. Y se quebraba nuestro país, y la distancia entre ciudadanos ricos y ciudadanos pobres crecía descomunalmente, y se abrían abismos, se abrían fisuras inconmensurables. Algunas personas se pusieron a viajar y me decían, bueno, ¿vamos a París? Por supuesto, ¿cuándo? Es decir, el tema era cuándo, porque no había problema para ir a París. Pero la distancia entre los barrios ricos y pobres en la ciudad de Buenos Aires eran miles de kilómetros. Entonces, otras personas hicieron otros viajes. Otras personas descubrieron que viajar era otra cosa. Mi marido, que hizo una vida en la economía, es una persona seria, no como yo que soy bailarina, perdón, es además filósofo, imagínense el nivel de seriedad que hay. Él y otros líderes del barrio de La Cava, desgraciadamente llamado Villa, es un barrio en situación de pobreza, Juan y esos líderes empezaron a mirar esos abismos, empezaron a mirarse desde los bordes de esos abismos, que no solamente son abismos sociales, también son abismos personales. Y decidieron cruzar fronteras y hacer ese viaje, y ese era el viaje. Y yo fui invitada ahí, y entonces mi carrera dejó de ser una carrera para hacer un camino con otros, con grupos, con creaciones colectivas, con organizaciones sociales. Y bueno, y eso me hizo entender que el arte tiene un poder transformador, que crear vale la pena, y así le pusimos a nuestra organización, que es la de Cachito y la mía, y la de tantos. Y pasaron 10 años y crecieron 2 centros culturales y había 800 alumnos y había producciones artísticas profesionales que giraron por el mundo. Y eso no es nada. Los jóvenes, que han visto ustedes hoy arriba del escenario, forman a otros jóvenes, organizan sus centros en el barrio y se hacen cargo de la administración de eso. Bueno, eso no fue suficiente. Y por suerte todos descubrimos, con mucho dolor, que eso era un éxito parcial, que eso era muy poco para esa desmesura, que era frágil. Y que también, como en el orden personal, era una carrera en espiral hacia el propio ombligo. Ombligo que ahora no era propio, pero era un ombligo institucional. Hay mucha carrera institucional alrededor del propio ombligo. Muchas instituciones que hacen eso, no solamente personas. Entonces fuimos por más, dijimos, vamos por más. Y descubrimos que en muchos lugares el arte producía cimbronazos al interior de las personas, el arte modificaba los vínculos, el arte creaba y sostenía comunidad. Y eso era realidad entre miles de artistas y miles de trabajadores sociales. En Latinoamérica, por supuesto, porque lo vi y lo puedo decir, pero también en el mundo.
¿Ustedes por qué no saben eso? ¿Por qué no saben eso? ¿Por qué no estoy aburriéndolos a ustedes contándoles esto? Porque esto sucedía en lugares de olvido, en lugares de despojo, en lugares de tristeza, en lugares de marginación y en lugares de desesperanza. En esos lugares, lo más potente de la condición humana estaba cambiando la calidad de vida de miles de personas. Y no eran espectáculos masivos arrojados a los excluidos por obra y gracia de alguna privada o pública caridad. No. De lo que yo les quiero venir a hablar, y me siento responsable de ser eficaz, no sé si bailar, decir, mostrar fotos, lo que yo les vengo a decir es que en 11 países de Latinoamérica, en sus territorios más vulnerables, más tristes desde cierto punto de vista, se están generando procesos de educación en las artes, profesional, de producción de obra artística, de circulación de bienes artístico-culturales y sobre todo de consumo y goce de ellos, que le están modificando la vida a miles de personas, pero mucho más que eso. Están dejándonos pensar a ustedes, a mí, a todos los que nos estén viendo y a todos los que puedan llevar su mirada ahí, oír, que la creación de riqueza es posible para todos, que la creación de oportunidades de felicidad es posible para todos. Es muy difícil decir esto porque parece también estigmatizante o... A ver, arte y transformación social es goce, es belleza y es creación para miles de jóvenes que de otra manera, y hay que decirlo, serían víctimas de la discriminación, de la violencia. Eso esperan, eso se espera, eso llega de las redes del narcotráfico, de la esclavitud, de la desocupación o sencillamente del hambre. Lo más importante o lo más impactante que yo les puedo contar acá no es que vemos las fotos de la red latinoamericana, pasarlas seguidas porque es lindo a ver qué les queda a ustedes cuando piensan que estos jóvenes que van a ver ahí tenían ese destino. Esto es. Lo más importante que yo les debería transmitir acá es que si un joven en la selva de Santa Cruz de la Sierra toma un violín en sus manos y toca ese violín, lo estamos viendo, ve cambiada su vida. Y eso es importante, pero eso no es suficientemente importante. Ese joven viaja con ese violín y toca en un festival internacional en Francia. Y eso tampoco es suficientemente importante. No es que no es importante, es que hay más. Y yo les quiero contar ese más que es difícil de retratar y poner en una foto. Ese joven, cuando hace música en esta calidad, ve cambiada su vida porque deja de ser una víctima. No importa que el sistema siga oprimiendo. Ese joven deja de ser una víctima. Una vez un amigo mío que es muy inteligente me dijo una cosa muy linda que quiero compartir con ustedes, que dijo, mira Inés, el día que desaparezcan los héroes van a desaparecer las víctimas. No es complejo, es fácil. Hace falta heroísmo para cambiar el mundo. Hace falta ese plus de energía. Pero ¿dónde lo estamos poniendo? ¿En los egos inflados de algunos individuos que se hacen cargo de la vida de otros? ¿O lo ponemos en los jóvenes? Tenemos que darle a los jóvenes la posibilidad de que descubran el poder de su fuerza transformadora, porque esa fuerza emociona, esa fuerza los rescata a ellos y a nosotros. Los jóvenes no son peligrosos. Los jóvenes están en peligro. El tema del arte y el tema de la emoción es el tema de las utopías. Es poder volver a recuperar para nuestros estados la utopía. La utopía para Latinoamérica, que es un continente no pobre, desigual, y para el mundo, que es un planeta pobre, no, es un planeta desigual. La gran utopía es ir por los diferentes, ir por los opuestos, ir por los que no piensan como yo, ir por los otros. El problema de la exclusión no es la tara de los excluidos. El problema de la exclusión es el problema de la relación entre los llamados incluidos y los llamados excluidos. Es potenciando ese vínculo que nosotros transformamos la realidad. Eso que estamos viendo ahí lo hace. Podemos ver una foto increíble, vamos un poquito atrás. Eso es un barrio copado por el narcotráfico alguna vez en la ciudad de Medellín. Y esas tres imágenes negras que ven,
¿Ustedes qué dirían? Son 3 platos voladores que aterrizaron para ver si solucionan algo. No, podemos ver el interior del plato volador. Ese interior está diseñado por un arquitecto que piensa de esta manera. En Medellín, ideas prácticas, porque yo soy bailarina, se supone que las bailarinas no somos prácticas. Una idea práctica. En Medellín se pasó de 7.000 muertes anuales a 700, solo porque la idea fue invadir la ciudad más peligrosa del planeta con espacios como este. Estos espacios, ¿saben qué son? Son espacios en donde se hace lugar a lo que no es infierno en medio del infierno. A mí me parece tan simple, pero no sucede siempre. A mí me gustaría que ustedes fueran una ola que fuera a convencer a los gobiernos, a las personas que falta convencer, a las empresas, de que esto es posible. El arte produce encantamiento en el desencantamiento del mundo. Miremos la imagen de esta niña en el centro, que está como así, una bailarina, ¿no? Perfecta. Esa imagen es una fotografía de la trascendencia. La trascendencia tiene fisicalidad, tiene cuerpo. Por ejemplo, le sacaron una foto. Nosotros tenemos soluciones que son importantes. Yo quiero decir, hay mucho parche. No digo que no esté bien el microcrédito, no digo que no esté bien las donaciones, no digo que no esté bien la responsabilidad social empresaria. Yo lo que digo es, son parches. Son parches y el tejido social viene desgarrándose con un bicho monstruoso, que resulta que lo creamos nosotros al bicho monstruoso. Y somos los mismos los que cosemos parches que los que fabricamos el bicho. Pero lo que pasa es que los parches van a velocidad muy inferior al bicho que come. Entonces, para los que ahora pueden pensar que tienen deseo de cambiar, las manos que se levantaron y las que no se levantaron, si quieren cambiar las cosas, la recomendación es intentarlo. Y no intentarlo solos, intentarlo zambullidos en el escenario de la diversidad. Hacer sentir y pensar no es poca cosa. Hoy también hablamos de eso. Tratemos a través del arte y la emoción de que hacer sentir y pensar sea una misma cosa. Para preguntarnos primero que nada qué es lo que nos estamos pensando, pero sobre todo, si hacer sentir y pensar pueden ser una misma cosa, algún día pensar en un hombre, pensar en rescatarlo, va a incluir el movimiento ineludible de ir a rescatarlo. Es urgente, es muy, muy urgente que seamos muchos más. Gracias.